Bien, gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar, quiero expresar a nombre del ingeniero Pedro Molina Salcedo, jefe nacional del SENASA, y del mío en calidad de director encargado de la Dirección de Sanidad Vegetal, dar un saludo y un agradecimiento especial por la invitación a los organizadores del 10º Seminario Internacional de Cítricos. En lo que queda, en lo particular, estoy muy encantado de poder informar y sobre todo difundir las acciones que el SENASA viene realizando ya desde el año 2010 para prevenir el ingreso no solo del insecto vector Diaphorina citri, sino además del agente causal de esta bacteria que produce la enfermedad del HLB. Bien, como lo dije, desde el año 2010 se vienen emprendiendo una serie de iniciativas, tanto regionales como nacionales, para elaborar normas, procedimientos de contingencia que hagan frente a la detección temprana del insecto vector, así como el reporte que tengamos oficialmente el ingreso del HLB. Hemos venido haciendo un trabajo a nivel de 21 direcciones ejecutivas, que son las oficinas regionales, oficinas desconcentradas del SENASA a nivel nacional, sobre todo en aquellas áreas de importancia donde la superficie citrícola se encuentra establecida tanto en el norte como en el centro y la selva del Perú. Y podemos afirmar y confirmar que en la actualidad tanto el insecto vector como el HLB son plagas cuarentenarias no presentes en el Perú. ¿Okay? Lo que ha ocurrido y que vamos a informar a lo largo de la presentación son incursiones o brotes de individuos del insecto vector Diaphorina citri que, gracias a la detección temprana por el sistema de vigilancia fitosanitaria, fueron atendidas y sobre todo controladas oportunamente en estos puntos del país. ¿Okay? Aparte de tener un sistema de vigilancia, que lo vamos a ver también a continuación, que cuenta con una capacidad analítica para enfrentar este problema. A ver si me ayudan por favor con el control. Ok, estoy todo bien. Bien, como lo dijo nuestro experto internacional Pedro Robles, el HLB es una enfermedad de alta capacidad destructiva. Esta enfermedad, causada por la bacteria Candidatus liberibacter en la forma especial Asiaticus, causa serios problemas, serios estragos en los países donde se encuentra establecida. Una vez que ingresa esta enfermedad y se establece en los países, esta enfermedad no tiene cura. Es decir, el manejo y el control de esta enfermedad hoy por hoy no existe. Es de rápida diseminación, tiene un rápido progreso de los síntomas en la planta. Como lo vimos, lo escuchamos, lo que ocurre, lo que causa este HLB es, básicamente el amarillamiento en los brotes tiernos. En el caso del follaje, lo que se produce es un moteado asimétrico en las hojas, y en el caso de algunas especies cítricas como mandarinas y naranjas, el tamaño y el peso del fruto disminuyen. Asimismo, el sabor cambia, es decir, pasan a tomar un sabor amargo, lo cual hace pues que la fruta pierda su valor tanto como fruta fresca y tampoco pueda ser aprovechada como fruto, como zumo. En el caso de los limones, al igual, también hay una pérdida de tamaño y de peso, y lo que se produce también es la caída de frutos. Lo que ocurre también es se caen las ramas y finalmente la planta muere en su totalidad. Hay daños severos a la producción y a la calidad de la fruta. O sea, ustedes imagínense, si esta enfermedad se establece en el país, hay una acción, un daño directo a la gastronomía peruana, por decir en algún aspecto, ya que este insumo, que se utiliza como un insumo principal en la gastronomía, no existiría para ser aprovechado, sobre todo en los platos típicos mundialmente conocidos, como el caso de los ceviches o el pisco sour. Su diseminación. Hay tres razones
que considero en esta lámina que son principalmente observables, por lo que son prácticamente acciones propias del hombre. La primera es el transporte de plantas cítricas infectadas. El SENASA, al tomar conocimiento de los reportes oficiales a nivel mundial sobre el HLB y su establecimiento en diferentes continentes, lo que hizo fue actualizar los requisitos que se tienen establecidos a través de los análisis de riesgo de plagas con los países proveedores de material vegetal. En el caso de Sudáfrica, China y Estados Unidos, lo que se ha hecho es una prohibición para importar material vegetal de estos lugares. No existe hoy por hoy regulación en el SENASA que prohíba la importación de semillas, debido a que científicamente aún no se tiene un reporte o una evidencia de que la enfermedad del HLB sea transmitida a través de las semillas. El transporte de otros hospedantes infectados, como sabemos, el hospedante principal o preferido por el insecto vector es la murraya o mirto o naranjo dulce, que se produce en volúmenes importantes en la zona de Tumbes, en el país vecino. Ahí tenemos unas acciones permanentes a través de los puestos de control en Tumbes, manejados a través de la dirección regional, que de manera permanente están detectando, comisando y eliminando este material que está prohibido a su ingreso al país en diferentes momentos durante el año. Y en el caso del transporte del psyllium infectado en materiales vegetativos, igual, como lo mencioné en los anteriores casos, la transmisión local y regional por Diaforina cítrica. Bien, vuelvo a mencionar esto. Lo que ocurrió hace algunos años, hace poco, con la incursión de estos brotes de Diaforina citri, fue de manera localizada y puntual en zonas urbanas, tanto en las regiones de Piura y Tumbes, lo cual fue detectado de manera temprana o atendido y controlado también de manera oportuna. Lo vamos a ver de qué manera la experiencia nos ha enseñado a manejar en estos casos el control químico contra el insecto vector. Bien, lo mencionó también en la exposición del ingeniero Pedro Robles, la distribución del HLB en América del Sur. Las zonas de color rosa son los países donde se ha establecido la enfermedad del HLB. Tenemos presencia de esta enfermedad, en las zonas de Colombia, Brasil, Paraguay y Argentina. En el caso del insecto vector, es una amenaza muy fuerte, muy grande para el Perú, que este insecto vector se encuentre hoy por hoy establecido en la zona de Ecuador, Colombia, Venezuela también, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Es por eso que nuestro trabajo a nivel nacional en las 21 oficinas regionales tiene, digamos, un trabajo mucho más intensivo en la zona de la frontera con el Ecuador. Bien, para tener una idea, la ubicación geográfica de la superficie citrícola en el Perú por especie son alrededor de 59.000 hectáreas de superficie de cítricos cultivadas en el Perú. Las zonas que concentran la mayor cantidad de cítricos ácidos en las zonas o regiones de Piura, Tumbes, Lambayeque, en el caso del limón sutil, en el caso de la costa central a través de las mandarinas y tangelos, y en selva las naranjas. Lo mencioné también al inicio de la presentación. Desde el año 2010 se han venido trabajando en diferentes foros, espacios tanto regionales, también con el apoyo de la FAO y a nivel del COSABE, estas iniciativas que se han traducido finalmente en proyectos, en decisiones andinas y adhesiones del Perú a un comité para trabajar de manera permanente sobre el tema del HLB. Esta experiencia nos ha permitido fortalecer nuestras capacidades internas como SENASA para la creación de procedimientos locales que permitan atender primero de manera temprana las detecciones del insecto vector, a través de esta resolución jefatural,
y procedimientos también para la prevención y emergencia del Guanlumbín y sus vectores. A su vez también se ha trabajado a nivel regional con los gobiernos regionales de Piura y Tumbes, ordenanzas donde involucren la participación de estas instancias de gobierno a fin de poder hacer un trabajo conjunto. Bien, esta acción permanente, que es la acción de vigilancia, consiste en el monitoreo a través del uso de trampas amarillas con una base pegante de color amarillo, que lo que hace es capturar a los insectos a fin de que estos sean reportados e ingresados a través de un sistema creado en el SENASA para fines de vigilancia. Con trampas que están instaladas a nivel de zonas urbanas en las hospedantes tipo Murraya y también en huertos comerciales, y se vienen monitoreando de manera permanente todo el año. También otra forma de poder hacer la vigilancia, estamos trabajando en la observación directa con personal contratado por el SENASA y también con el apoyo de la Asociación ProCitrus para evaluar plantas, brotes, hojas, etcétera, a fin de poder determinar y tomar muestras que son remitidas a nuestros laboratorios que hacen identificación molecular como entomológica de lo que se pudiera encontrar ahí. Se hace una supervisión y monitoreo en las plantaciones de cítricos, monitoreando los síntomas a nivel de brotes, de hojas, de frutos. Las muestras son tomadas y también se reportan a nivel de este registro integral de vigilancia fitosanitaria. La capacitación como una pieza clave también, lo mencionamos aquí, se necesita mucha sensibilización a nivel de todos los actores de la cadena citrícola, tanto de productores, tanto como de comerciantes, de estos comerciantes que se dedican a la confección de arreglos florales utilizando la morralla, estudiantes, técnicos, etc. Esto es una acción también que se viene haciendo de manera paralela y de manera permanente a las acciones de la vigilancia. Hemos desarrollado también 3 acciones de simulacro. Estamos trabajando de la mano con los expertos internacionales. Desde ya un agradecimiento al ingeniero Pedro Robles por la decidida y la buena disposición que siempre ha tenido para trabajar estos temas y todos los que tengan que ver con la atención de esta enfermedad del HLB. Se ha desarrollado uno en Junín, en Tumbes y en Piura. Este año también se ha previsto desarrollar más simulacros con el personal que está permanentemente en campo a fin de poder actualizar la información y supervisar y dar seguimiento a la aplicación de los procedimientos. Se ha elaborado material de difusión, como se puede ver en esta lámina. Se participa activamente también en programas radiales, la construcción de murales que están ubicados en ciertos puntos estratégicos en las zonas productoras de cítricos, etc. Lo mencioné también, las muestras que son tomadas durante las acciones de vigilancia en el monitoreo del HLB y de su vector, son colectadas y enviadas a nuestro laboratorio de biología molecular, donde se hace diagnóstico no solamente de la bacteria a nivel del material vegetal, sino también de la bacteria que pudiera estar presente en el insecto vector. Y a nivel entomológico se hace solamente a través del insecto. Este laboratorio ha actualizado hoy por hoy sus metodologías de diagnóstico para hacer este tipo de identificaciones. A su vez también ha entrenado a su personal, la ha capacitado en diferentes lugares fuera del país y viene trabajando de la mano con nosotros. Un poco para conocer gráficamente la ubicación de estos brotes que se dieron del insecto vector en Tumbes, básicamente en los distritos de Caleta, La Cruz y en Zorritos, en zonas urbanas donde, bueno, cerca no hay plantaciones de cítricos, sí, digamos, encontramos cerca un cementerio porque esta morralla que ingresa procedente del Ecuador de manera ilegal es utilizada por los comerciantes para elaborar los arreglos florales que tienen como destino esos propósitos. Esto se detectó de manera temprana y se atendió mediante un control químico, lo vamos a ver más adelante, teniendo a la fecha 0 detecciones. Igual,
en los brotes que ocurrieron en Piura, básicamente en la zona urbana, en la provincia de Sullana, en las zonas de Marcavelica, Querecotillo, Salitral. Las acciones de cuarentena, que también van de la mano con las acciones de vigilancia de manera permanente. Hay reuniones de coordinación e integración con las diferentes autoridades locales, DUNAT, gobiernos regionales, municipalidades. Hay un trabajo conjunto con la Policía Nacional en la frontera del Perú y Ecuador. Se detienen todo tipo de vehículos que puedan transportar este follaje o eventualmente transportar plantas o material vegetal que pudiera estar transportando diaforina o el HLB, también con SUNAT y SUTRAN. Es importante también destacar acá el apoyo de los comuneros al trabajo que el SENASA viene realizando en la intervención en el control en carreteras. No hay distinción para poder intervenir, incluso a todo tipo de vehículo particular, incluido mototaxis. Estas fotografías corresponden a la zona de Tumbes. Eso para que tengan idea, mire cómo transportan el follaje de Murraya. Este es un comiso que se hizo a nivel del puesto de BAF. Se comisó y se destruyó el material. Eso es el histórico a marzo de este año. El ingreso de Morralla que se da a través de carpitas, la detección fue más o menos algo más de 3.000 kilos de este follaje que se fue eliminado, pero es una labor muy difícil porque nuestra frontera, tenemos muchos pasos de frontera abiertos con el Ecuador, entonces eso hace difícil la tarea, pero sin embargo, bueno, no desmayamos en ello para poder seguir actuando e interviniendo con las autoridades locales en diferentes puntos de ingreso en esta frontera. Las acciones de control, referidas en este caso a las incursiones que se dieron del insecto vector tanto en Tumbes y en Piura. Bien, las acciones de control también nos han dado una experiencia, vamos a decir, enriquecedora. En el Perú no existen plaguicidas registrados para el control tanto del insecto vector ni el HLB, porque obviamente lo hemos dicho, no tiene cura el HLB, y también, bueno, el insecto vector es una plaga cuarentenaria. Sin embargo, lo que se utilizaron fueron productos registrados para plagas, digamos, de la misma familia, y hicimos una mezcla a base de insecticidas de diferentes modos de acción, tanto sistémicos como contacto, en plantaciones de Murraya ubicada en zonas urbanas, en cítricos, uso de insecticidas de contacto y sistémicos para controlar tanto los estados ninfales como adultos. Y bueno, lo dije, no existe hoy por hoy, porque la razón es que es una plaga cuarentenaria en el Perú, plaguicidas registrados para este insecto vector. Bien, esas son imágenes en la zona de Tumbes y Piura. Hay plantaciones de diferente tamaño. La situación particular en cada una de estas zonas es muy puntual porque muchos vecinos no prestan su colaboración para poder apoyar las acciones del SENASA, otros sí, a través de las recomendaciones que damos después de las aplicaciones, pero tenemos georreferenciado el 100% de plantas de Murraya que están en estas localidades y, bueno, fueron en este caso tratadas también su totalidad. Como parte también de las acciones de control del insecto vector, hay corte de plantas y ramas infestadas y en algunos casos el reemplazo de murrayas por otras plantas ornamentales. Vemos en una lámina a una vecina en Tumbes que, bueno, muestra su grado de satisfacción porque, bueno, cree que el trabajo que el SENASA viene realizando va a contribuir de una manera muy decisiva a poder, digamos, frenar o evitar el control, evitar el ingreso, por ejemplo, del insecto vector a la localidad. Esto muestra cómo es que se realizan las acciones de control. Siempre hay una evaluación antes de la aplicación, ¿okay? Luego se realiza una aplicación y después de los 2 días volvemos hacia la zona tratada para hacer la evaluación de las plantas y tomamos la decisión de poder cortar, en este caso, los brotes que podrían estar infectados o tomar la decisión de volver a repetir una nueva aplicación del agroquímico. Posterior a ello, regresamos después de 2 días, hacemos nuevamente una siguiente evaluación y tomamos una decisión, al igual que en el caso anterior,
de seguir haciendo el corte de brotes para su eliminación o repetir alguna aplicación y continuar con el proceso. Consideraciones importantes en el manejo. SENASA tiene personal contratado que realiza actividades de manera permanente, tanto en la vigilancia como el control. Este personal es entrenado de manera permanente. Contamos con materiales, equipos e insumos necesarios para la aplicación. Conocemos la ubicación de los hospedantes, está todo georreferenciado en nuestros sistemas y a su vez también realizamos como actividad permanente la sensibilización a todo nivel a los actores de la cadena citrícola. Bueno, lo mencionó también el ingeniero Pedro Robles, nuestro experto, acerca de mejorar las condiciones de los viveros y de igual evaluar estas condiciones al momento de establecer o hacer las análisis de riesgo de plagas respecto a estos productores que producen el material vegetal que pueda significar, digamos, un riesgo, alto riesgo para el ingreso del vector o la enfermedad al país. Como medidas preventivas, no ingresar al país en forma ilegal material de propagación de cítricos. Todo material que ingresa al Perú debe contar con un certificado fitosanitario de exportación. Previo a ello debe tener un análisis de riesgo de plagas. No introducir en el campo material de propagación de origen desconocido, sobre todo en estos puntos de frontera. Y evaluar permanentemente los cultivos y ante cualquier duda comunicarse con el SENASA. Bien, eso es por mi parte la presentación. Muchas gracias.